Hola, bienvenidos a Human Leader, a nuestro podcast. El día de hoy tenemos un invitado súper de lujo, una persona que personal y profesionalmente admiro mucho. Creo que es uno de los mayores expertos en México en temas de jubilaciones, de pensiones. Y ahorita estamos platicando en esta saga de 5 episodios que va a ser acerca del futuro que están soñando los jóvenes, qué es lo que les depara, qué es lo que viene. Hemos tenido conversaciones bien padres, conversaciones donde 3 chavos nos fueron dando su punto de vista, qué están esperando, qué están soñando. Después de Pedro vamos a platicar con un director de recursos humanos que nos va a dar también la perspectiva de lo que busca la empresa. Pero lo que yo me he dado cuenta es que ahorita los jóvenes están muy enfocados al emprendedurismo, están muy enfocados a hacer cosas bien padres, innovadoras, disruptivas, pero poco escucho que piensen en su futuro económico. Hace unos días tuvimos por ahí una escaramuza en el periódico donde salieron temas de las pensiones, que si sí, que si no, que sí que hay, pero más allá de este ruido que cada determinado tiempo se presenta, quiero ver qué viene hacia el futuro, qué pueden esperar los jóvenes y en qué deben de trabajar. Para esto les digo, el día de hoy tenemos a Pedro Sánchez Cuervo, déjenme lo presento formalmente. Él es actualmente presidente de la Comisión de Seguridad Social y Pensiones del Consejo Coordinador Empresarial. El Consejo Coordinador Empresarial es un organismo autónomo que representa al sector empresarial en México. Pedro es actuario egresado de la Universidad Anáhuac, fue director de la práctica de retiro de la oficina de Wyatt Company, Watson, Wyatt, Towers Watson, y fue responsable, o sigue siendo responsable, de la implementación de más de 150 planes de retiro a través de su carrera profesional, que al hablar de 150 planes estamos hablando de 150 diferentes compañías donde un mundo de personas, de colaboradores fueron beneficiados. Y como bien les prometí, y muchas gracias Pedro por estar aquí el día de hoy, más que hablar de un tema de finanzas, un tema económico, vamos a contar una historia de terror. Y Pedro, y se lo he dicho cada vez que lo escucho, que disfruto mucho escuchándolo, que no me gusta escucharte, que no me gusta tanto platicar contigo y que cada vez que platico contigo salgo con un nudo en el estómago y salgo preocupado y por todo aquello. Entonces, Pedro, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Rogelio. Sí, espero que no se convierta esto en una historia de terror. Más bien la idea es que sea un tema propositivo y de acción, ¿no? Para que las personas podamos con tiempo suficiente reflexionar y hacer lo que debemos de hacer para estar bien hoy y mañana, ¿no? Al final del día lo que sucede es que el futuro va a llegar en una alta probabilidad, es decir, no hay más que 2 vías, o llegas al futuro o falleces antes de llegar a ese futuro, pero la probabilidad realmente de llegar a condiciones del día de mañana, a tener determinada edad, donde esas condiciones de energía, de creatividad, pues, van en forma natural cambiando o se van modificando, es muy alta. Entonces, el prepararse para ese futuro es una responsabilidad fundamental del individuo. Es decir, nadie más que el individuo tiene en sus manos la posibilidad de actuar para que ese futuro sea adecuado, sea razonable, no afecte a terceras personas, ya sea que pienses o no tener hijos. Hoy día sabemos que mucha gente por diferentes razones no va a tener hijos. Eso por un lado le quita responsabilidad de apoyo a esos hijos con respecto al futuro de los padres, pero al mismo tiempo implica que los padres tienen que ya no serán padres, ¿verdad? Evidentemente, que los individuos van a tener que preocuparse más de ese futuro, porque lo que no hagan ellos por ellos mismos, no va a estar nadie disponible para poderles solventar ese futuro. Entonces sí se puede convertir en una historia de terror, pero afortunadamente hay 2 o 3 factores que nos ayudan a que eso pueda ser modificado, sobre todo para la gente que es joven, ¿no? Cuando se pregunta a uno, bueno, ¿qué tengo que hacer para afrontar con éxito el futuro? Aparte del tema profesional y de capacitación y de poder estar actualizado en el ámbito profesional o de actividad o de especialidad que cada uno tenga, pues hay que hacer un plan financiero. Y ese plan financiero, mientras más rápido lo hagas, es mucho mejor. Sí. El efecto de ahorrar
pasa yo creo que por un tema de hábito, fundamentalmente. Es así como cuando tú tienes el hábito de hacer ejercicio o de correr en las mañanas o de cualquiera de estos hábitos buenos que existen en las sociedades, pues el ahorro es uno más de esos hábitos, ¿no? Y yo creo que hay que tratar de encontrar un mecanismo donde ese ahorro se dé en forma automática, preferentemente, ¿no? Hoy día, con la tecnología que tenemos, poder hacer aportaciones en automático a cualquier fondo de inversión, a cualquier mecanismo de ahorro de largo plazo, incluso en las empresas que te ofrecen este tipo de programas, que las hay, no muchas, pero las hay, pues hace mucho sentido, porque es una manera muy eficiente de que ese dinero no ingrese a tu planeación de flujo corriente y que estés ahorrando y que estés previendo para lo que viene el día de mañana, ¿no? Algunas reflexiones, ¿no? Obviamente cuando uno es joven, pues no tienes la experiencia de vida para entender el tema, porque no lo has vivido simple y sencillamente, ¿no? Y parece que ese futuro es muy lejano, cuando no necesariamente a la vuelta del tiempo lo vas a ver igual. Yo diría que el tema de las generaciones anteriores a las nuestras, digamos, hablando desde la posición de los jóvenes, pues puede ser muy ilustrativo de cosas que no queremos que nos sucedan a nosotros el día de mañana, ¿no? Si tú, por ejemplo, hicieras una encuesta en general en el sector formal, empresarial, empresas de cualquier índole, entre sus colaboradores, ¿cuántos de esos colaboradores hoy día apoyan a su círculo familiar, padres y o suegros, en el tema de su retiro? Te encontrarías con que un porcentaje muy alto de las personas están ayudando, ¿no? Por diferentes circunstancias, pero fundamentalmente porque los papás o los suegros o la gente cercana, pues por una u otra razón no pudo o no hizo lo que debió haber hecho en términos de su planeación financiera. Yeah. Y eso sí te conecta mucho con el problema, porque claramente lo que los jóvenes no van a querer el día de mañana es vivir esa presión que se deriva de esa falta de acumulación de patrimonio que tuvo la generación anterior en sus propias personas el día de mañana, ¿no? Sí. Eso sí te permite entender con mucha claridad el tema y te permite, digamos, tener la motivación humana para que no te suceda a ti lo que quizá hoy día están viviendo gentes queridas y cercanas a ti, ¿no? El otro tema muy relevante es que, aparte del tema económico, cuando sucede este tipo de dependencia de recursos hacia las generaciones de arriba, que sería el caso de nosotros con respecto al futuro de las generaciones que vienen abajo, sí, el problema es que se lastiman afectos. Y cuando lo platico en muchos foros, la gente muy rápidamente comenta, ¿no? Pues sí, es que el tema es que yo tengo mi pareja y mi pareja me protesta un poco, mucho, porque estamos ayudando a mis papás, ¿no? Sí. Cuando estamos dejando de hacer cosas por ese apoyo, por esa solidaridad. Entonces, al final del día lo que no queremos es tener patrones repetidos de temas que se han resuelto mal históricamente en nuestras personas, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que cuando eres joven, pues tienes 2 o 3 variables de mucho valor para poder resolver el tema, que es el tiempo, la capacidad de poder ahorrar, y ahorita hablamos un poquito del tema porque mucha gente dice es que no puedo ahorrar. Yo tengo sentimientos encontrados al respecto, me parece que es un tema más de hábito y de propósito, y el efecto del interés compuesto, ¿no? O sea, cuando tú ahorras a largo plazo tienes la capacidad de tener efecto de intereses sobre intereses que se van a ir acumulando a través del tiempo, y también la posibilidad de invertir en activos que tienen más rendimiento esperado, más volatilidad. O sea, volatilidad es la posibilidad de que suban o bajen temporalmente, pero con un rendimiento mucho más alto en el largo plazo. Entonces, esos factores son los que hay que aprovechar. Es un tema peligroso porque cuando tú estás muy joven, esencialmente si dejas de ahorrar 1, 2, 3, 5 años, no parece que esté sucediendo nada. Esencialmente en el corto plazo no está sucediendo nada. ¿A qué edad tienes que empezar a ahorrar? Antes de nacer, si se pudiera, deberías de pedirle a tu papá que te abriera una cuenta de ahorro para poderla ir alimentando. No, sí. Yo te diría que el primer minuto en el que consigues un trabajo, ya sea un trabajo como independiente, un trabajo asalariado, un trabajo de cualquier naturaleza y que tienes una fuente de ingreso,
tendrías que ya estar consciente de que tienes que guardar una parte de ese ingreso para el futuro. O sea, 22, 23 años, que es más o menos la edad en que la gente sale de la universidad. Desde ese momento es el momento idóneo. Jubilación. Sí. Que yo no le llamaría, no me gusta llamarle tanto jubilación, me gusta llamar más un plan de independencia económica, donde yo tenga la capacidad el día de mañana, cuando las circunstancias del entorno, las circunstancias de vida cambian, de poder tener la capacidad económica de poder decidir mi futuro y que no esté dependiendo de terceras personas para que ese futuro sea razonablemente bueno. Entonces, Pedro, de lo que nos estás contando, déjame rescatar algunas cosas para conectar con la siguiente pregunta. Número uno, históricamente lo que se hace es que los hijos ayudan a sostener a los papás. Pero ahorita con la dinámica social que estamos teniendo y cambio demográfico, los hijos de ahora ya no van a ser papás en el futuro. Entonces ahí va a haber un quiebre. Ese es el primer quiebre importante económico. Puede ser que sí sean papás, pero la estructura familiar va a ser más reducida. Y sí va a haber un porcentaje cada vez mayor de gente que decida no tener familia. Sí. Entonces eso, digamos, hace todavía más relevante que toda la planeación financiera, que abarca diferentes tópicos y diferentes temas y diferentes etapas, sea más refinada, más apropiada para lo que puede venir a futuro. Uno de esos temas muy importantes es el tema de tener independencia económica en edades avanzadas. Sí. Entonces, sí es correcto lo que comentas, ¿no? Va a cambiar el entorno, va a cambiar los apoyos que la gente va a poder tener de su círculo familiar, y va a requerir que esos apoyos se sean sustituidos por ahorro que uno tiene que hacer. Adelante. Sí, la fórmula básica de estos temas de prevención en general pasa por dos tópicos, es trabajo y ahorro. Yo diría trabajo, ahorro e inversión. Salvo que hagas cosas ilícitas, que no es el caso ni es el punto. Si lo vas a hacer por la vía correcta, socialmente correcta, pasa por trabajar, ahorrar e invertir. Esos son los tres elementos que te dan trabajar, ahorrar e invertir. Correcto. ¿A los jóvenes les preocupa su retiro? No, con excepciones, digamos, estamos hablando, son muchos millones de jóvenes y seguramente habrá jóvenes que sí, pocos, y jóvenes que no. Lo que pasa es que tu perspectiva de vida cuando estás joven y tienes todos los elementos, las herramientas, toda la energía para poder desenvolverte en el mundo, pues te comes el mundo a puños, ¿no? Eso va cambiando, digamos, esa etapa tan padre y tan bonita, pero que también tiene sus áreas de oportunidad, pues va a ir cambiando. Y el problema es que tienes que estar consciente de estos temas, porque cuando te das cuenta de que no era como tú lo veías, puede ser ya un poquito tarde. Entonces, esa condición de los jóvenes, pues tiene que ir dándoles, digamos, esa sabiduría empírica de hacer caso, de que el futuro va a llegar y de que es conveniente que prevean ese futuro, ¿no? Ahora, está habiendo condiciones muy interesantes. Por ejemplo, en los Estados Unidos, las generaciones de jóvenes están ahorrando mucho más que las generaciones anteriores. Sí. Y están invirtiendo mucho mejor. Incluso están dejando de estudiar posgrados, ¿verdad? Y tener o dejar de tener becas tan caras a largo plazo que lo tienen que pagar. Es un tema de un proyecto de inversión. Digamos, el tema es qué tanto ese proyecto de inversión en un posgrado, llámese un doctorado, llámese una maestría, va a tener el retorno adecuado, ¿no? Sí. Entonces, hasta el estudio hay que verlo como una inversión. Sí, vamos, el estudio tiene que ver con un tema mucho vocacional, de propósito y de gusto por hacer algo o por aprender algo que es relevante para tu persona. Pero no puedes omitir el tema financiero, ¿no? Yeah. Porque si tú tomas una deuda excesiva para lograr ese objetivo, sí puede ser que desde el punto de vista financiero no sea la rentabilidad adecuada, ¿no? Yeah. Hoy día el 10% de las personas en Estados Unidos que tomaron crédito para estudios, a los 55 años todavía siguen pagando ese crédito. Siguen pagando los 55 años. No es mucho, pero es el 10%, ¿no? Que no es tampoco. Déjame te hago una pregunta que está saliendo ahorita muchísimo en prensa y, bueno,
La ley del Seguro Social cambió en el 97, aquella pensión que pueden tener nuestros papás, que terminabas y el IMSS te pagaba la cantidad que sea hasta un tope de 60 y tantos mil pesos por toda la vida. Se cambia en el 97, se crean las Afores y según prensa, este año se empiezan a jubilar las primeras personas, pero lo que yo he estado leyendo es que de aquí en adelante te vas a jubilar con el 28.5% máximo de tu último salario, lo que es, si yo gano 10 mil pesos al día de hoy y vivo con 10 mil pesos, mi pensión va a ser de 2.800. ¿Es eso cierto? Es peor que eso. Es muy optimista ese dato. El 28.5 es optimista. Sí, es optimista porque presume un empleado de carrera completa que haya cotizado 40 años, presume cierto patrón de rendimiento de las Afores, que no ha sido malo, pero que, extrapolar que ese rendimiento se va a poder mantener a largo plazo no es tan trivial. Sí. Presume algunos efectos de carrera salarial, que son conservadores o liberales, dependiendo cómo lo quieras ver. No, yo diría que es probable que sea bastante menos que eso. Bastante menos es en el rango de 18 a 20%. O sea, nada contra el último. Muy poco. Hay una frase que yo te escucho mucho decir, que tengamos cuidado al momento de pensionarnos, de pensar que vamos a vivir de comer al pistle. Sí, en general lo que pasa es que, sobre todo cuando eres joven, tiendes a pensar que en esos momentos de tu vida tus necesidades van a ser muy reducidas y que no vas a tener el ánimo para desarrollar actividad o para hacer cosas que son muy relevantes. Yo te diría que con los cambios que ha habido en las sociedades modernas, pues la gente llega a esas edades con mucha capacidad y con mucha hambre de poder seguir haciendo cosas, sí, y poder seguir incluso en el extremo estudiando o tomando clases de algún tipo de tema que sea valioso o interesante para ti, o que toda la vida te gustó y que no lo pudiste desarrollar por los compromisos que tenías. Entonces, en realidad la gente llega con elementos de vida que requieren ser satisfechos, y para eso pues necesitas dinero. Es decir, si tú no llegas con un plan financiero adecuado a esas etapas, pues por más voluntad y por más ánimo y por más entusiasmo que tengas, pues vas a estar muy limitado para poder ejecutar todos esos proyectos. Una pregunta bien rápido, que es devastadora cuando empiezas a sacar las cantidades y las cifras. A números de hoy, si hoy yo tuviera 65 años, sí, por cada 10 mil pesos que quiera gastar al mes, ¿cuánto tendría que tener ahorrado? Depende de la tasa de interés que puedas aspirar a ganar de ese dinero, y también depende de la expectativa de vida. Lo que pasa es que alguien, por ejemplo, que ahorita tenga 25 años de edad, faltan 40 años para responder ese hipótesis que me estás haciendo. En 40 años la expectativa de vida va a subir algo, a lo mejor 6, 8 años por lo menos. Si no se da un rompimiento en temas de salud, que digamos, sí, tú estás muy afín al tema, que puede pasar perfectamente. O sea, quien llega a los 65 años, ¿su expectativa andará por ahí de los 80? Por ahí de los 83, 84 hoy día, y para alguien que tenga 25 años, por lo menos de aquí a que llegue a esa edad, esa expectativa de vida va a haber subido 6, 8 años. O sea que para cuando llegues a los 65 años vas a llegar a más de 90. Y sí, con ese supuesto, por cada 10 mil pesos que quisiera yo por lo menos 300 pesos por cada peso. O sea, si quieres 10 mil pesos, necesitarías 3 millones de pesos de patrimonio para que con esos 3 millones más los intereses puedas disponer de 10 mil pesos los años que esperas vivir, de los 65 hasta los 92 o por ahí. Es decir, yo tengo 65 años, sí, tengo 3 millones de pesos, sí, en mis ahorros. Puedo gastar 10 mil pesos y más o menos para cuando llegue a mi expectativa de 90 y tantos años, eso se acabó. Correcto. Pero pude vivir. Correcto. Si quiero 20 mil pesos, pues el doble, regla de 13. Sí, es un tema muy retador, porque cuando ves las cifras, pues realmente no es un tema que se puede planear al cuarto para las 12. La razón del por qué los jóvenes deben de pensar en esto es porque en esas edades sí tienes los elementos para poder lograr el objetivo que estás buscando. Si yo quiero gastar 10 mil pesos teniendo 65 años, entonces ya nos dices que tengo que tener 3 millones ahorrado. Bueno,
Yo al día de hoy gano 10,000 pesos y quiero, suponiendo que no hubiera inflación y todo igual, para irnos rápido con el ejemplo, ¿cuánto tendría que empezar a ahorrar? Tengo 25 años, gano 10,000 pesos, ¿cuánto tendría que Va a estar depender de qué tanto crecimiento real tenga tu salario a través de tu carrera, que ese es otro gran reto. Pero digamos, lo mínimo que te diría que hay que ahorrar, lo mínimo minimorum es 15%. Y más bien la cifra correcta tendría que estar entre el 20 y el 25. O sea que de esos 10,000 pesos tengo que ahorrar 2,000 y va creciendo, suponiendo para traerme. Déjame cambio de pregunta, aunque seguimos en el tema. ¿En qué consiste la famosa ley de pensiones del 97 que en su momento la vendieron como la solución, como una copia del esquema chileno, y ahora resulta que es malísimo? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué pasó? A ver, al final del día el tema de las pensiones es tan complejo o tan simple como lo siguiente. Tú tienes que ahorrar durante los años de vida laboral activa los recursos que te van a permitir vivir una vez que te retires. Sí. Y hay varios modelos para poder lograr este objetivo. En el caso específico de las Afores es un esquema de ahorro donde lo que vas a acumular depende fundamentalmente de lo que aportas, y ahorita hablamos de cuánto se aporta, y de los rendimientos que puedes llegar a obtener. Entonces, las dos variables fundamentales para lograr que ese ahorro sea razonable y que resuelva razonablemente tus necesidades de ingreso el día que te retires, pues es el monto y la tasa de interés. Las tasas de interés no han estado mal en las Afores. Es un esquema técnico de gestión de activos que normalmente se puede resolver bien. Va a haber más retos hacia el futuro conforme la masa de recursos sea mayor. El grado de dificultad para obtener tasas de interés es mucho mayor. Pero bueno, hasta ahorita los rendimientos han sido buenos. El otro tema es qué tanto ahorras. El problema de las Afores no es en sí el modelo. El modelo no es que sea malo per se o bueno per se. Es un modelo razonable para lograr este objetivo. El problema es que le hemos puesto muy poquito dinero al sistema. Sí. Entonces lo que no puedes hacer es con poquito ahorro llegar a objetivos de acumulación de patrimonio suficientes para poder tener la pensión que aspiras. Yeah. Te decía hace rato que idealmente deberías ahorrar el 15-20%. A las Afores se aporta hoy día solamente el 6.5%, más una aportación de cuota social que hace el gobierno de 165 pesos para los salarios que llegan hasta 39,000 pesos. Entonces, cuando tú factorizas eso desde el punto de vista de porcentaje de tu ingreso, pues es muy insuficiente para el objetivo que estamos buscando. Sí. Hay otro problema que tenemos en las Afores. México es un país donde hay mucha informalidad en el empleo. Entonces, la gente no cumple tantos años en el sistema formal. Sí. A lo mejor en una empresa estructurada, establecida, eso no se da, y sí hay una evolución de carrera larga. Pero digamos, de los 14 millones de personas que hoy día están en la ley 97, se estima que no más del 30% van a llegar a 1,250 semanas de cotización o más. Para darles un 20%. Para darles, salario. No, con 1,250 semanas va a ser como el 10%. Para llegar al 20% necesitas como 2,000 semanas cotizadas. Entonces tú imagínate que si no cotizas porque estás entrando y saliendo de la economía formal a la economía informal, o te vuelves freelance o te vuelves independiente y lo que menos te interesa en ese momento es ahorrar, pues el futuro va a estar, ahí sí entramos en esa historia de terror que anticipaste. Pero ya no es futuro, ya es una actualidad. Sí, para mucha gente ya es actualidad. Ya estamos fregados. Lo que pasa es que sí, a ver, para algunas generaciones, aunque se modifique este patrón de contribuciones, que se va a modificar, ya va muy avanzado el proceso, pues esas generaciones ya tienen pocos años de ahorro por delante. Sí. Ahí ya no hay nada que hacer. El ahorro es un acto irreversible. Una vez que pasa el tiempo y que no ahorraste, ya no hay marcha para atrás. Eso ya no hay forma de corregirlo. Entonces, eso ya pasó. La oportunidad precisamente es con los jóvenes. O sea, cuando yo doy pláticas y los jóvenes me dicen, no, pues bueno, no me lo dicen, sí, pero lo veo. En su cara de terror y susto. No, cara de terror y susto y también cara de escepticismo porque dicen me faltan muchos años, no me estés dando lata con un tema que está a 40 años de distancia. Y les comento, es que ahorita es cuando realmente se pueden hacer cosas interesantes con un esfuerzo razonable. Sí. Si tú decides no hacer nada por incredulidad, por ignorancia, por circunstancias, por lo que quieras, gustos y mandes,
El costo lo vas a pagar cuando llegue el futuro y ya no tengas las herramientas de tiempo y de interés compuesto que te podrían haber ayudado a resolver el problema. Entonces, los que pueden hacer cosas son los jóvenes. Los que están a mediana edad, pues pueden hacer algo, pero ya no es tanto. Y así nos vamos. ¿Hay alguna solución en el corto, mediano plazo? Digo, para los jóvenes ya nos dijiste, la solución es ahorrar. Es ahorro, trabajo e inversión. Sí. Esta es su solución. Sí. Desde los 22, 23 años Sí. que están egresando, es decir, los que nos han acompañado en estos capítulos, ahorita deberían de estar ahorrando más o menos el 25%. Un poquito menos quizás, 20, si empiezas muy joven, pero digamos entre un 20% de sería su salario conveniente. para tener una jubilación digna y suficiente, Digna, no para digna. no para vivir. No para hacerte rico. No para vivir Para vivir jauja. igual que vivías. Pero los que no están ahí, los que andan en 35, 40 años, El esfuerzo es mucho mayor. Entonces, tienes la posibilidad de que tu carrera la puedas extender, si es que tienes la preocupación de reinventarte y de actualizarte en tus conocimientos, etcétera. Entonces, ese es un camino, ¿no? pero que es un camino forzado hasta cierta manera. Es un camino forzado Vas a ir y que trabajando no 70 controlas. años, por temas de salud, Y por temas del de empleador. correcto. Sí, ahí ya es como tantas cosas en la vida. Cuando tú tienes margen de maniobra hay que aprovecharlo, porque en el momento en que ese margen de maniobra se acota, el problema es que ya no depende de ti, ¿no? Esto, digamos, me voy a brincar a otro sitio, pero es como en el fútbol, ¿no? Es como el equipo que sabemos que los torneos en México son de 17 fechas y tienes a lo mejor en la jornada 7 un equipo que ya perdió 4 partidos y empató 2 y ganó 1, pues ya el margen para poder calificar es muy estrecho. Sí. Esto es muy parecido. ¿Estás hablando de los equipos regiomontanos en esta temporada? No, precisamente, que son más o menos bien, y no quiero causar mucha escozor en el tema. Sé que y por eso puse el ejemplo del fútbol, porque en general. Y va a ser afín al que esté oyendo esto, ¿verdad? Oye, ahorita al principio de nuestra conversación decías que sí se puede ahorrar. Yo tenía aquí una pregunta, ya me diste la respuesta, pero quiero que la desmenucemos. Uh-huh. Yo te iba a preguntar, ¿cómo pueden los jóvenes ahorrar para su jubilación si ni siquiera se llega a fin de mes? Están pagando celular, carro, algunos ya están pagando hipotecas, colegiaturas, ¿Cómo ahorras? Mira, a ver, siempre puedes hacerlo o no hacerlo dependiendo de qué pretextos te quieras autoimponer, ¿no? Yo te diría que hay 2 momentos muy relevantes donde la gente puede ahorrar. Sí. Cuando tiene una promoción, pero tienes que tenerlo preestablecido y preplaticado con el líder sindical que todos tenemos en casa también, eso ya es de cada quien. Porque si pasa una quincena y no lo tenías preestablecido, lo incorporas inmediatamente en tu estilo de vida y en tu flujo, ¿no? Sí. Entonces yo te diría que ese es un buen momento, cuando tienes un aumento salarial, una promoción, o cuando te contratas en una empresa. Yo creo que esos son los momentos en donde la gente tiene que tomar la decisión de dejar de contar con una parte de ese ingreso para poder hacer lo que tiene que hacer para estar bien el día de mañana. Ese es el camino. Ahora, dicen los americanos, no pain, no gain. Sí. O sea, el ahorro es diferir gasto presente por gasto futuro. Lo que no se vale es que quiera irme a las ventas nocturnas y simultáneamente quiere estar bien el día de mañana. Sí. Digo, pues tienes que elegir. Como tantas cosas en la vida es un tema de elección. Y pues en esa elección tienes que definir qué son tus prioridades y tienes que hacer tu estrategia. Ahora, entendiendo que sí hay circunstancias de vida que a veces sí son muy complejas y no podemos generalizar, porque alguien que me oiga y que diga estoy con el agua hasta el cuello, pues a lo mejor no está tan sencillo esta recomendación teórica que estoy dando. Sí, pero creo que para mucha gente sí es aplicable esto y sí se puede resolver. Pero tienes que darle prioridad, ¿no? Si quieres seguir gastando, irte los fines de semana de pachanga, o sea, si no quieres hacer un esfuerzo de diferir gasto, está complicado, porque entonces vas a tener problemas el día de mañana. ¿Qué opinas de estos planes de tipo Segubeca, planes de ahorro al futuro que traen un compuesto de seguro de vida más un ahorro, sobre todo desde la perspectiva de que te forza a hacerlo voluntario? Tienen esa virtud, digamos, podemos discutir si el atributo financiero es el óptimo, pero tienen la virtud de que sí te motivan a ahorrar y hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces es una manera, sobre todo si hoy día
tu tarjeta de crédito te autoimpones un proceso que hay, o de tu tarjeta de débito, un proceso de ahorro. Pues esos son las, digamos, muletillas emocionales, psicológicas y prácticas que puedes usar para hacer lo que tienes que hacer. Vamos a echarnos un poco de gente encima, Sí. que nos está escuchando. Sí. Tú me has dicho que si tienes el hábito del ahorro ya bien establecido y eres muy disciplinado, esos programas no los recomiendas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque financieramente hay opciones que pueden ser mejores, ¿no? Yeah. El problema de, por ejemplo, toda la estructura, y no quiero, toda actividad humana tiene su valor y no quiero echarme demasiado broncas con nadie, pero, digamos, un programa de seguros tiene una estructura comercial cara. Es decir, el señor que te vende el seguro, pues vive de eso. Sí. Entonces, tú le vas a tener que pagar con ese ahorro que estás haciendo a través de este vehículo, pues esa comisión o ese ingreso que él percibe. Sí. Entonces, hay formas más eficientes de ahorrar, pero eso es para un nicho de mercado de gente que efectivamente tenga esa disciplina y esa capacidad. Y luego tienes que tener un poquito de conocimiento para ver qué vehículo es el más adecuado. Para ir cerrando, Pedro, la conversación, también he estado leyendo en prensa que el Consejo Coordinador Empresarial está proponiendo desde el punto de vista del empleador hacer cosas ya en este momento para quienes están prontos. ¿Qué ves que pueda venir para gente que cotiza de 97 en adelante desde el punto de vista de los empleadores? ¿Qué se está proponiendo? Se está proponiendo un incremento significativo en las contribuciones. ¿En la contribución que hace quién? En la contribución que hace el empleador al sistema de seguridad social. No el empleado. No. Y la razón es muy importante. Es más eficiente que el empleador haga cualquier tipo de esfuerzo de ahorro que lo haga el empleado. Sí. Por temas de fiscalidad, por temas de costos nómina, etcétera. Facilita el proceso. Pero la clave es que va a ser un proceso gradual, porque las empresas no pueden tampoco adaptarse con tal velocidad a un incremento en su estructura de costos. Sí. Tienes que darles tiempo para que esto se pueda financiar con productividad, que se pueda financiar con el cambio de modelo de negocio de las empresas, incluso con la estructura de costos que se traslada hacia los clientes, ¿no? Se va a hacer en 8 años, entonces es un incremento propuesto. Falta que lo apruebe, quien lo debe de aprobar, sí. Pero del 1.09% por año, de tal manera que el 6.5% que hoy día se aporta se lleve al 15%, ¿no? Sí. Ese 15% ya nos acerca a este objetivo que habíamos hablado de ahorro. Para llegar al 30%. Para llegar, con el 15% vamos a poder llegar, digamos, si cotizas carrera completa, sí. Ya con todos los elementos que tiene la ley, algo cercano al 60-65%. Yeah. Ahora, si nada más cotizas 750, 800, 1000 semanas, que es la mitad de la carrera, pues va a ser proporcional. No es una especie de, ya me salgo un poco del tema, pero ya para cerrar, no desincentiva la generación de empleo de jóvenes esto, porque está incrementando la carga de la empresa, y entonces cuido una cosa, pero también empiezo a dejar a los jóvenes y nuevas oportunidades. Tiene ese riesgo. Confiemos que la gradualidad permita que la habilidad, innovación y capacidad del empresariado permita subsanar eso. Pero lo que no existe es que puedas resolver el problema del futuro si no ahorras más. Yeah. Si te acuerdas, hablábamos de trabajo, ahorro e inversión. Si no se da esa, digamos, no es dualidad, sino, no sé cómo se diga, cuando son 3 factores. Trialidad. No vamos a salir. Entonces tenemos que hacerlo de una manera. Y por otro lado, el ahorro voluntario, que se idealiza mucho, yo no creo mucho en él. Va a haber algunas iniciativas de ahorro voluntario adicionales, porque la verdad es que la gente, por nuestro motu propio, difícilmente ahorramos o hacemos lo que debemos de hacer, ¿no? Sí. Pedro, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Encantado. Antes de irnos, ¿alguna última recomendación que quieras darle a los jóvenes, a los chavos? ¿Algún consejo o reflexión? Pues sí, que se vean reflejados en la historia de sus mayores, que vean que es una realidad, que el futuro llega, que la probabilidad de que un chavo de 25 años llegue vivo o tonto, pero respirando a los 65 años es más del 92, 93%, o sea que casi todos vamos a llegar. Y que ese futuro se construye todos los días, o sea que no hay varitas mágicas.
no nos vamos a sacar el melate el día anterior a la jubilación o el día anterior al cambio de actividad económica o de independencia económica que queremos. Entonces, si no lo hacemos por la ruta segura que es trabajo, ahorro y inversión, va a ser extremadamente complicado estar bien el día de mañana. Ya, me llevo 3 grandes cosas. Uno es el ahorro, trabajo, inversión. La otra es que tengo que empezar a ahorrar más o menos el 15-20% de mi salario si ando en los 20 y pocos. Y tercero y más importante es que por cada peso que yo quiera gastar, tengo que tener ahorrados 3 pesos. Correcto. Pues sí fue una Eres historia... buen alumno, Rogelio. Sí fue una historia de terror, Pedro. Muchas gracias, Pedro, nuevamente. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Es un tema intenso, es un tema delicado. Muy contento de lo que ha sido hasta ahorita esta saga de 5 episodios, donde los primeros 3 vimos el punto de vista de los jóvenes. Ojalá que con esto podamos hacer conciencia. Es el por qué estamos aquí, el por qué agradezco que hayas venido, más allá de que sí es un cuento de terror y ya estamos fregados al día de hoy. Creo que podemos empezar a trabajar. Vaya que nunca es tarde para hacer las cosas. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el siguiente episodio. Tenemos un director de recursos humanos, Fidel Ibarra, nos va a estar acompañando. Padrísimo. Va a estar, estoy seguro, la conversación. Nos vemos siguiente episodio, siguiente semana. Gracias. Esta fue una producción de Incu.